A Nintendo se le olvidó hacer juegos de Kirby en 3 dimensiones, pero nosotros no nos olvidamos de buscar todos los secretos de su aventura en la Tierra Olvidada, y vamos a contároslos. No seáis olvidones y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, y así no os olvidaréis de todos nuestros vídeos de curiosidades. Estos son los 25 secretos increíbles de Kirby y la Tierra Olvidada. La aventura más épica de la historia de Kirby tenía que comenzar de una forma épica, y hasta los pájaros lo saben. Si prestáis atención, en el bosque de la fase inicial, los pájaros están cantando las primeras notas de la canción principal de Kirby y la Tierra Olvidada. Los Waddle Dee que están en la ciudad de los Waddle Dees viven plácidamente hasta que Kirby llega, que les puede freír, golpear, congelar y hacer todo tipo de perrerías. Pero lo más importante es que también les puede dar mucho amor, si estamos cerca de ellos y hacemos la animación especial del personaje. Pulsando la cruceta, los Waddle Dees contestarán a Kirby con un adorable gesto. Nos podríamos pasar todo el día así. En el Kirby Café que podemos construir en la ciudad de los Waddle Dees existen varias referencias al mundo real, croquetamente al restaurante de Kirby Café de Japón. En este mágico lugar podemos encontrar todo tipo de comida inspirada en el universo de Kirby. Y la hamburguesa que vemos en la Tierra Olvidada existe en la realidad. También la sartén que vemos al fondo es un objeto real que se puede comprar en el mismo Kirby Café. La habilidad Sueño Profundo hará que Kirby se saque una cama de su bolsillo de Doraemon y se eche una siesta para recuperar vida. Ahora bien, ¿qué creéis que pasa cuando se usa este objeto mientras Kirby está en el agua? Pues que se saca una cama capaz de flotar en el agua. Podríamos decir que es una cama de agua. Y seguimos con los problemas de Kirby en la cama, pero no los que pensáis, pervertidos. En su casa Kirby podrá echarse una siestecita para recuperar vida, y a veces incluso se caerá de la cama, aunque como es blandito pues no pasa nada. Además de eso hay otro montón de animaciones en compañía de Waddle Dee Pañuelo, que hacen al personaje un 50% más mono. La escena de introducción guarda un secreto que solo los verdaderos fans de Kirby reconocerán. Durante un momento, una mariposa se cuela en el vórtice dimensional, y cada vez que aparece una mariposa en un juego de Kirby es un mal presagio. Lo ha hecho en la mayoría de juegos del personaje, así que ya sabéis, si veis una mariposa, corred y no mirad atrás. Vamos a haceros una revelación increíble. El juego transcurre en el planeta Tierra. ¿What? Vale, ya sabemos que era algo casi evidente por eso de encontrarnos coches, máquinas o edificios. Pero en los niveles de hielo queda absolutamente claro al ver que la ciudad es muy similar a Londres, con el Big Ben o el puente de Londres representados a su manera. Según cuenta la voz robótica del final, los recursos energéticos de la Tierra se acabaron y los humanos se fueron a otros planetas utilizando el poder de teleportación de Elfilin, quedando las bestias en la Tierra y volviéndose inteligentes, usando a los Waddle Dee como fuente de energía. Vamos, como si fueran hámsters. Durante el enfrentamiento en el Coliseo contra Meta Knight veremos que su espada está clavada en el suelo. Lo más intuitivo sería ir y cogerla, y así empieza el combate. Pero si no lo hacemos, si nos vamos por ahí, Meta Knight se hartará y dará comienzo el combate por sí solo. Menudo impaciente. Esto es algo que ya sucedía en otros juegos de Kirby, así que una vez más se mantiene. Las habilidades intelectuales de Kirby están en entredicho. No se sabe muy bien si es muy listo o muy tonto, pero al menos en la Tierra Olvidada conocemos que sabe leer. En la mesa de su casa hay un libro que el personaje puede leer, y esto es algo destacable porque si nos vamos a su juego anterior, Kirby Fighters 2, se especifica directamente que Kirby no sabe leer. Eso quiere decir que entre la Tierra Olvidada y Fighters 2, Kirby hizo un cursillo rápido de literatura y aprendió a leer. En español se ha traducido como ojear, manteniendo el misterio de si Kirby realmente sabe leer. El alfabeto que se utiliza en la Tierra Olvidada proviene del inglés. Cada carácter representa una letra y son más o menos parecidas a las que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el cartel de la empresa Lightron Works Company, una de las más importantes dedicadas a la investigación de recursos naturales. O este de aquí, donde pone Alibel Mall. Su eslogan es darle vidilla a la vida. Las tres empresas más importantes del planeta son Holine, Alibel y Lightron. Y fijaos qué casualidad que sus tres primeras letras forman la palabra Hard, como el estudio que hace este Kirby.
Kirby y la Tierra Olvidada tiene un secreto de programación que hace que la vida del jugador sea mucho más fácil, porque es complicado ver correctamente en 3 dimensiones con una cámara fija. El sistema de colisiones de los ataques de Kirby hace que se golpee a los enemigos siempre que parezca, desde el punto de vista del jugador que les estamos dando, aunque en realidad, y si cambiamos de perspectiva, estemos apuntando a Cuenca. El título del juego hace referencia a cómo los humanos abandonaron y se olvidaron de la Tierra. Este nombre también se usa para un montón de enemigos con el sufijo olvi. Viene de la palabra olvidado, siendo en inglés forgo, que viene de forgotten. En la casa fantasma del parque de atracciones podemos encontrarnos con algo muy familiar para los fans de Super Mario. Los fantasmas que salen de las paredes para asustar a Kirby hacen el mismo sonido que los Boo de la serie Super Mario. ¿Os disteis cuenta? Y más referencias a juegos de Nintendo, esta vez a Zelda con un clásico. La habilidad de espada no viene directamente de Zelda, pero el uso de un gorro de color verde para vestir a Kirby espada es ya historia. En la descripción de trofeos de Kirby y la Tierra Olvidada se hace un pequeño guiño a este hecho, llamándolo icónico gorro verde. Por otro lado, el erizo cachivaches parece ser una sutil referencia a la habilidad de erizo de Kirby Crystal Shards para Nintendo 64. En la habitación de Kirby tenemos un libro en la mesa que repasa todas sus aventuras anteriores en la última generación. Aquí se incluyen los juegos de Kirby en Nintendo 3DS, Wii U y Nintendo Switch. 12 en total, un montón para un personaje de Nintendo que no goza de tanta fama como Super Mario o Zelda. ¿Cuál es vuestro favorito? Como viene siendo habitual en los juegos de Kirby, en este título también se esconde la habitación HAL, una misteriosa ubicación que los desarrolladores ocultan en el juego, que se llama igual que el equipo de desarrollo y que es muy difícil de encontrar. En los créditos del juego se nos da una pista de dónde puede estar. Para encontrarla tenemos que ir hasta el final de la pantalla 3 en el mundo 1 y subirnos justo a este árbol para poder disparar a las dianas del fondo. Esto hará aparecer una enorme y larga escalera que nos llevará hasta la cima del edificio. Y una vez allí tendremos que deslizarnos hasta abajo para encontrar la habitación HAL. La segunda habitación se encuentra en la fase desfile de ensueño de maravilla. Y para activarla tendremos que pasar la meta de la pista de carreras justo en el segundo 86. Al hacerlo aparecerá la palabra HAL escrita en el suelo. Y por último tenemos una aún más secreta. Está en la pantalla planta industrial abrasadora. Y para activarla tenemos que encontrar la sala de control. Y desde ahí volver hasta el principio de la fase. Allí aparecerán unas escaleras que nos llevarán a un conducto de ventilación. Y al final del todo encontraremos una sala circular con la palabra HAL escrita de forma tridimensional. Podremos transformarnos en máquina expendedora y tendremos hasta 860 latas para disparar y obtener las recompensas. Además, sonará un tema de Kirby en 8 bits. La pregunta del millón: ¿cómo es Kirby por dentro? La anatomía de este personaje ha sido un misterio durante años porque nadie se explicaba cómo podía tragarse tantas cosas y mantener este tipito. Pues más allá de que tendrá en algún lugar dentro de sí mismo un portal interdimensional, en la Tierra Olvidada tendremos una visión diferente de Kirby. Cuando se traga coches, máquinas o cúpulas, Kirby los abraza con el cuerpo, dejando ver que no tiene nada más de lo que vemos. Kirby es como un calcetín, todo pellejo y nada en su interior, casi como una medusa, así que descartamos completamente que tenga un esqueleto en su interior y que simplemente sea tejido cartilaginoso elástico. Esto le permite envolver cosas al hincharse y ser capaz de controlarlas. Eso sí, seguimos sin saber a ciencia cierta a dónde van todos los enemigos que se come. El enemigo definitivo de Kirby, la Tierra Olvidada, es un viejo conocido de Kirby, Morphonite, el caballero mariposa inspirado en Meta Knight. Su primera aparición fue en Star Allies, también de Nintendo Switch, y resultaba de la fusión de la mariposa con Galacta Knight. No mariposa, yo me transformo. Aquí parece que Morphonite es fruto de la casualidad, porque la mariposa del principio también es succionada por el vórtice, llegando a la Tierra Olvidada, y casualmente apareciendo durante la transformación
continuación del experimento IDF-86 en el mundo de los sueños. Esto podría ser una referencia al efecto mariposa, donde una pequeña variación, en este caso la mariposa, en dos situaciones que parten de una misma condición inicial, acaban bifurcándose y creando situaciones completamente diferentes. Esto es un concepto de la teoría del caos, y se ve reflejado en la batalla final donde luchamos contra Elfilis del caos. Y vamos con otro enemigo muy mítico y renovado. ¿Os acordáis de Wispy Woods? Pues ¡Ha vuelto! y en forma de palmera. Hemos visto con los años a Wispy Woods de un montón de formas diferentes, aunque nunca con un cambio de look tan radical como este. Al ser una palmera, este enemigo atacará tirándonos cosas y usando sus raíces para llegar aún más lejos. La chimenea que está en casa de Kirby puede ser usada de un montón de formas diferentes. Bueno, no tantas, solo dos. Si llevamos un poder de fuego, Kirby podrá encenderla y hacer su casa más acogedora. Pero además, para Kirby una ventana es una puerta y una chimenea también es una puerta. Con esto queremos decir que el personaje podrá entrar tanto por la puerta como por la chimenea. Por la ventana no, que está cerrada. El papel del rey de DD en este juego es un poco anecdótico. No tiene motivaciones más que dormir y descansar, pero es atrapado y lobotomizado por las bestias y convertido en una máquina de matar. En su versión más poderosa llevará una máscara de madera, que puede que os sea familiar. Se trata de una referencia a la que lleva el rey de DD enmascarado, aunque no es de metal. Este enemigo apareció en otros juegos de Kirby, y sí, es de DD con una máscara, pero aquí la cosa es que cambia el metal por la madera para hacerlo más salvaje. El micrófono que podemos ver en el Coliseo es en realidad un enemigo de Kirby de juegos anteriores. Al absorberlo, Kirby podía obtener el poder micro, que derrotaba a todos los enemigos en pantalla gritando un gran pollo. La escena en la que el experimento IDF-86 se transforma en Fecto Olby, absorbiendo en su interior al resto de animales salvajes, es un guiño a la escena de la película Akira, donde Tetsuo se termina transformando en un horrible monstruo. Existen algunas animaciones especiales si dejamos a Kirby esperando un rato en la pantalla. Por ejemplo, si hemos absorbido un cono de tráfico o un aro, Kirby girará sobre sí mismo varias veces. Si jugamos en cooperativo al transformarnos en objetos como coches o arcos, Waddle Pañuelos se subirá sobre nosotros para no quedarse atrás. ¿Qué pasa si conseguimos completar el juego al 100%? Nos veremos recompensados con una imagen especial junto a un mensaje de enhorabuena. Durante este proceso se nos glorificará con estatuas de oro en la entrada de la ciudad. Conseguiremos distintas fotografías para colocar en casa y obtendremos una canción especial en el menú de colección de figuras. Y como extra por haber llegado hasta aquí, queremos contarte que el número 86 es bastante especial para HAL. Que el experimento se llame IDF-86 o que la máquina de la habitación HAL tenga 860 latas no es casualidad, y es que si leemos el número 86 en japonés Hanoku, escucharemos un sonido similar a como si estuviéramos pronunciando la palabra HAL. Suscribíos al canal para no perderos nuestros vídeos de secretos y curiosidades. Y por aquí tenéis la serie de 25 secretos. Un saludo y hasta otra.